Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día. En estos días son típicas las conversaciones sobre los planes de verano, en concreto sobre las vacaciones que muchas personas realizan a lo largo de estas semanas, algunas en julio, otras en agosto. Uno comentaba, por ejemplo, que este verano le había quedado un plan de vacaciones un poco soso, poquitos días, no estaba muy contento y un poco para consolarse dijo: bueno, es que el verano pasado fueron unas vacaciones espectaculares y claro, ahora toca equilibrar la balanza. Y otra persona se refería más o menos a lo mismo, pero con la experiencia contraria. Me contaba un plan de vacaciones bastante organizado y bien montado, un plan espectacular, en definitiva. Porque claro, a los días habituales le había sumado unos pocos días que tenía aún por gastar y otros pocos que se habían añadido como una especie de bonus en su empresa, y como para tranquilizarme me confió: bueno, sí, serán semanas de gran disfrute, pero luego a primeros de septiembre me tocará sufrir todo lo que no he sufrido en verano. Bueno, señor, son reflexiones que tienen su sentido y que se apoyan en una especie de intuición, según la cual hay que equilibrar la balanza. Si disfrutas demasiado, toca compensar sufriendo. Y si sufres demasiado, en algún momento tocará recuperar lo perdido. Una especie de balanza. O se goza o se sufre, y una cosa compensa luego la otra. Y esto me ha venido a la cabeza al considerar el Evangelio de la misa de hoy. San Mateo nos dice, Jesús, que se te acercaron los discípulos de tu primo, del Bautista, y que estaban extrañados porque ellos y los fariseos ayunaban con frecuencia, y en cambio parecía que tus discípulos, Señor, no ayunaban mucho. Curiosa esta observación que te hacen. Y ya sé, Jesús, que a lo mejor es echarle demasiada imaginación, pero quiero componerme así la escena. Me imagino que quizás los discípulos de Juan pensaban que tus discípulos disfrutaban demasiado, que tanto disfrute había que compensarlo con algún dolor, como hacían ellos mismos, como hacía la gente de bien, que si no, la cosa era injusta. No se puede disfrutar así sin más, luego hay que compensar, hay que equilibrar la balanza. Si se sufre, entonces sí. Si se sufre, se tiene derecho a disfrutar después, porque la cosa quedará equilibrada. Es el precio que hay que pagar. Así la balanza queda equilibrada. Claro, en realidad, este modo de entender el sacrificio, o las prácticas de penitencia, la mortificación, tiene algo de equilibrios, de balanza. El sacrificio es lo que hay que pagar para compensar el gozo, lo que da derecho luego al gozo mismo, la moneda con la que se compra el gozo. No sé, Jesús, quizás me estoy pasando un poco con los discípulos de Juan, pero es que es una experiencia muy común, muy humana. Y por lo menos yo mismo te confieso que a veces enfoco así la mortificación. Bueno, ayer ya me mortifiqué, hoy un poco de rebajas. Uy, demasiado disfrute, hay que sufrir un poco. Y tu respuesta, Jesús, la respuesta que les das a los discípulos de Juan, es inesperada. Es que pueden guardar luto los amigos del esposo, mientras el esposo está con ellos. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Tú pones, Jesús, el ayuno, el sacrificio,
en relación con una presencia, la presencia del esposo. En las bodas judías, los amigos del esposo eran una especie de intermediarios, como los organizadores de parte de los ritos y de los festejos, unos asistentes de los novios. O sea, gente que está pendiente de los esposos, cuya misión es atenderles, servirles. Y al mismo tiempo la presencia del esposo es gozosa, es fuente de alegría. Pues bien, el ayuno, el sacrificio, está al servicio de esa presencia. Busca preparar para el encuentro con esa presencia y busca recordar y hacer memoria cuando esa presencia se ha ido. Y cuando esa presencia está, el ayuno queda en un segundo plano, no porque desaparezca, o no porque entonces no cuente, sino porque ya ha hecho su trabajo. Un trabajo principal antes y que seguirá haciendo después. Y en realidad, cuando la presencia está, sencillamente se disfruta de ella, de un modo natural, descomplicado, porque ya antes la han esperado con el ayuno, y porque después con el ayuno la añorarán y harán memoria de ella. O sea, es gracias al sacrificio que se llega a reconocer esa presencia y a disfrutar de ella. Y es gracias al sacrificio que se recuerda y se hace memoria esperando volver a encontrarla. Y si yo traslado este esquema, lo que me sale, Señor, es una imagen renovada de la idea de sacrificio, de mortificación, que no es mía, es tuya, Señor. Y te doy gracias porque a veces no me doy cuenta. Y quisiera darme cuenta de que me sacrifico no para compensar los goces, sino para saber reconocerlos y disfrutarlos verdaderamente cuando llegan, y para recordarlos y ansiarlos cuando quizás no los tengo. No para gozar menos, sino para gozar más. El bien que persigo da un motivo y un sentido a mi sacrificio, así como la presencia del esposo daba un sentido al ayuno de los amigos. Antes de su llegada y después, el ayuno les prepara para disfrutar de la presencia del esposo cuando ésta se hace realidad. Y entonces esa presencia sencillamente cuando llega está y se disfruta de un modo natural, virtuoso, porque ya antes el sacrificio nos ha afinado la sensibilidad, nos ha preparado. Me parece, Jesús, que aquí puede haber una invitación no a prescindir del sacrificio, sino a renovar el modo de entenderlo. Podría decirse que es una invitación a pasar de la modalidad peaje a la modalidad entrenamiento. Cuando pagamos un peaje en una autopista, lo que pagamos, lo que perdemos, no tiene nada que ver con lo que estoy buscando. Esos 4, 10 o 20 euros que pago no tienen una conexión directa con ese valle al que quiero ir, o con ese hospital al que me dirijo, o con esa playa a la que deseo llegar. No dejan nada en mí que tenga que ver con lo que yo busco y deseo. Sin embargo, cuando entrenamos, y pienso por ejemplo en el deporte, obviamente sufrimos, perdemos, renunciamos. Pero ese sufrimiento, esa pérdida, esa renuncia, tienen que ver con el gozo que perseguimos. Porque esa dieta me dispone a correr mejor, que es lo que busco. O esos ejercicios me disponen a saltar mejor, que es lo que quiero. Y van dejando en mí, esas renuncias, la capacidad de conquistar el fin que busco y en el que me deleito. Me hacen mejor corredor, mejor saltador. Pues pienso, Señor, que la mortificación tiene más que ver con un entrenamiento que con un peaje. Y me gustaría preguntármelo, Jesús. ¿Cuál es la presencia a la que yo me preparo con este sacrificio que hago? ¿Cuál es la presencia cuya memoria revivo cuando cumplo esta mortificación? ¿Cómo hacer para que no sea un peaje, sino un entrenamiento? Madre María,
quiero ser sacrificado, porque quiero prepararme a reconocer la presencia de tu Hijo, porque quiero desearla cuando quizás la haya perdido un poco. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.